En sus Biblias, Reyes, es lo que estamos mirando este tiempo. El libro de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18. Estamos mirando la historia de Elías y ahí nos cuenta lo que este hombre de Dios estaba haciendo. Por antes de ir, invito a que lean ahí capítulo 18, Primera de Reyes, versículo 21. El pueblo de Israel, todo el pueblo estaba pasando por circunstancias de sequía, de necesidad. Cuando se hablaba de que no había lluvia, la consecuencia de no haber lluvia es la sequía. Y la consecuencia de la sequía es que la cosecha no había. Y si no había cosecha, no había para comer. Y es donde muchos no comían, es donde muchos morían. Y allí estaba el pueblo de Israel pasando esta circunstancia. Pero mire, dice capítulo 18, versículo 21. Y vamos, miren, dice el 20 en adelante. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Este rey juntó todo el pueblo, lo juntaba todo. Vengan. Y los presentó a Elías, allí estaba Elías. Y miren lo que le dijo Elías. Estaban todos reunidos allí y se acercó Elías, dice el 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo así: ¿hasta cuándo caducaréis vosotros entre dos pensamientos? Wow. ¿Hasta cuándo estarán allí divagando, pensando, estando ahí en la encrucijada, pensando qué van a hacer? ¿Hasta cuándo? Al pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Y este hombre de Dios le estaba diciendo al pueblo: miren, ¿hasta cuándo? Dale que te dale, siguen dando vueltas, siempre es lo mismo. ¿Hasta cuándo? Y le dice: ¿hasta cuándo van a estar ahí pensando, estando entre esos dos pensamientos? Estando acá y estando allá. ¿Hasta cuándo? Entonces les dice: hagamos una cosa. Si Jehová es Dios, síganle. Síganle. Si Él es Dios, síganle. Y le da la otra opción, ¿no? Y si Baal es Dios, y de poder. Los confrontó. Y la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo estaremos aquí divagando, pensando, dando vueltas? Y mira lo que dice más adelante. ¿Qué dice? ¿Qué hizo el pueblo? Dice que nadie dijo nada. Mudos. No respondieron palabra. Los confrontó.
Nos confrontó con su realidad. Y dijo, ¿hasta cuándo van a estar dando vuelta? ¿Hasta cuándo? Dios nos confronta con nuestra realidad. ¿Hasta cuándo vamos a estar dudando de lo que Dios dice que dice? Lo que Dios dice en su palabra. ¿Hasta cuándo? Como siempre digo, creer en Dios, cualquiera cree en Dios. Salgamos a la calle, vamos a la plaza en este instante, en este momento. Yo muchas veces estoy en la plaza, paro con gente y digo, ¿crees en Dios? Sí. Todos creen en Dios. No creo que nadie, de 10 personas que por ahí puedan interrogar, 2 a lo sumo te dirán que no. Pues todos creen en Dios. Pues lo importante no es creer en Dios. Lo importante es, ¿le crees a Dios? ¿Le crees lo que Dios dice? Ah, no, pues yo creo a mi manera. ¿Lo escucharon así? Yo tengo mi manera, yo creo a mi manera. Yo vivo la vida cristiana a mi manera. ¿Hasta cuándo? Dios nos dice. Y en esta historia que comenzamos a mirar en esta serie de estos domingos, empezamos a ver que este profeta, junto al resto del pueblo, y empezó a reconstruir el altar que estaba destruido. En las hojitas que ustedes tienen, ahí dice, este evento ocurre durante el reinado del rey Acab. ¿No? Como decía acá, el rey Acab fue el que arruinó todas las cosas. Uno de los peores reyes de Israel. El pueblo había caído en la idolatría debido a la influencia de su esposa, Jezabel, quien promovía el culto a Baal. Siempre las mujeres metiendo, ¿no? Siempre allí. Si no era Eva, era Jezabel, y dale que dale. Y después los hombres decimos, yo mando. Allí una mujer, un hombre influenciado por la creencia de una mujer. ¿Por qué fue influenciado? Porque no tenía identidad. Porque cuando alguien tiene identidad y tiene convicción, puede estar en el medio de las peores circunstancias y no puede ser influenciado. Alguien me decía, no, pero pastor, tengo que cambiar de trabajo. ¿Por qué? ¿Estás ganando bien? ¿Estás bien? No, pero en el medio, miren, hablan de esto, hablan de aquello, hacen esto, hacen aquello. Y es allí donde el Señor te quiere. Es ahí donde Dios te necesita. No, pero soy influenciado por eso. Pero ¿cómo puedes ser influenciado? Si vos sos hijo de Dios y crees en Dios y le crees a Dios, Dios te dice que sos su hijo. Dios te dice que tenés el Espíritu Santo y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo que sos influenciado? No, porque mire, hablan de otras cosas y después yo voy a casa también y se me pegan esas cosas. Cuando tenemos convicción de lo que creemos, no podemos ser influenciados, porque nuestra mayor influencia es la del Espíritu Santo que está dentro nuestro. Cuando realmente el Espíritu Santo ocupa el lugar que tiene que ocupar, Él es el que nos da convicción de quiénes somos. Nuestro hermano Horacio está enseñando este jueves, va a tener para unos cuantos jueves, gracias a Dios, ¿no? El tema del Espíritu Santo. Una de las cosas que empezó a tocar este jueves es nuestra identidad. Que el Espíritu Santo nos da identidad. ¿No es así? El Espíritu Santo nos da identidad. ¿Y cuál es la identidad que nos da el Espíritu Santo? La identidad es saber que somos hijos de Dios. Y punto. No importa lo que yo crea, no importa lo que Él diga. Si Dios dice en su palabra que soy su hijo, soy su hijo.
aunque vengan algunos y te digan, mira vos, hijo de Dios, ¿te parece que vos así puedes ser un hijo de Dios? Pero cuando acercamos a Jesús, eso es lo que nos da convicción. Porque la transformación exterior viene de una transformación interior, de una convicción interior desde nuestro corazón. ¿Qué es eso? Cuando tenemos esa convicción, eso nos va a llevar a caminar como lo que somos, hijos de Dios, cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestra forma de hablar, cambiando nuestra forma de andar. ¿Se acuerdan lo que pasó con este hombre Job? Cuando se encontró con Dios, Jacob, cuando se encontró con Dios, peleó allí y le decía, bueno, en un momento, bueno, pues déjame, este hombre, Jacob, dijo, no te hagas hasta que no me bendigas. Y bueno, entonces dice que el ángel lo hirió y lo bendijo. Y allí Jacob, se me cruzan estos dos nombres, ¿no? Ya no se llamó así. ¿Cómo se llamó? Israel. Su nombre cambió. Es más, no solo cambió su nombre, sino que cambió su manera de andar. Porque ¿cómo sale? Dice que dice la palabra de Dios, que allí salió, ¿cómo? Rengueando. ¿Por qué? Porque el ángel le había tocado. Cuando Dios obra en nuestras vidas, nos cambia nuestro nombre, nos da identidad nueva. Y esa identidad es ser hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Cambiamos nuestra manera de andar. Este hombre estaba siendo influenciado por su esposa, la que le llevó a él y en consecuencia a todo el pueblo a alejarse de Dios. El pueblo estaba en crisis total. Israel había abandonado al Señor por causa del pecado. Y Dios cerró los cielos, y hubo 3 años y medio sin lluvia. ¿A causa de qué? El pecado. Yo siempre digo, Dios nos marca el camino. La vida cristiana es lo mejor que hay, lo más fácil que hay. Entonces, ¿por qué queremos? Porque las complicamos nosotros. Porque Dios te dice que es B, y vos decís, no, Dios no es B, es A. Y le dale que dale. Porque cuando Dios dice, ¿saben qué? Yo aprendí esto cuando yo leí la Biblia. Ahí, cuando Pablo decía que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales, yo le discutía a Dios. Dice, Señor, es una gramática que está mal. No estamos sentados, vamos a estar sentados. Y volví a leer, y la Biblia decía que estoy sentado. Entonces le dije, oh Señor, si vos decís que no estoy sentado junto con Cristo en lugar de estar, allí estoy. Allí estoy. Empecé a empezar a creer lo que Dios dice, no buscarle el pero. No. Entonces, el pueblo se había alejado de Dios, ¿no? Y como bien dice aquí, ¿no? El domingo pasado comenzamos a ver, ¿no? Las 6 piedras fundamentales, ¿no? Para reconstruir el altar de Dios. 6 piedras fundamentales. Esas 6 piedras, ¿cuáles son? ¿No? Esas piedras nos hablan de la actitud de nuestro corazón. Piedras que nos hablan de lo que empieza a ver en nuestro interior. ¿Cuáles son esas piedras? Fe, humildad, sinceridad, oración, sacrificio y alabanza. 6 piedras que simbolizan lo que hay dentro nuestro. Porque no se puede ver, ¿no? La humildad, tenemos que vivirla. La sinceridad, tenemos que vivirla. La oración. O sea, 6 piedras fundamentales que hemos visto el domingo pasado. Estas piedras representan nuestra condición interna,
frente a la presencia de Dios. Actitudes del corazón que representan pasos espirituales para quitar la dureza interna que hay dentro nuestro y así acercarnos a Dios con un espíritu renovado. Así comenzamos el domingo pasado hablando sobre estas primeras 6 piedras. Hoy vamos a ver las otras 6 que van formando este altar. Esta segunda parte nos habla de las piedras, de las acciones prácticas. Piedras, ¿no?, nos llevan a la práctica. Las primeras 6 era algo interno. La segunda nos llevan a la práctica. Estas piedras nos ayudan a edificar el altar a través de nuestro caminar y obrar diario. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales nos mantenían en el camino donde Dios quiere ir obrando en nuestras vidas. Entonces, estas 6 piedras son esas acciones prácticas que nos llevan, ¿no?, en nuestro caminar diario con el Señor. O sea, nos habla de la perseverancia, la constancia de mantener los hábitos o disciplinas espirituales, como hemos visto, a pesar de ¿qué? A pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias. ¿Se acuerdan que hablamos, le hicimos énfasis el domingo pasado, de una de las últimas piedras que hablamos el domingo pasado, que fue la alabanza? Porque a pesar de los obstáculos, Dios nos pide ¿qué? Sacrificio de alabanza. Cualquiera puede alabar a Dios cuando todas las cosas están bien. Y vimos un par de ejemplos. Y unos ejemplos era Job, un hombre próspero, que de un cerrar y abrir de ojos se quedó pobre, sin hijos y enfermo. Pero sin embargo él no se le quejó a Dios. Él dijo: Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. Estas 6 piedras nos llevan a eso, a la perseverancia, a mantener los hábitos espirituales, todas esas cosas, ¿no? A pesar de ¿qué? De las circunstancias o de los obstáculos que podamos encontrar en el camino. Porque en el camino vamos a tener obstáculos. En el camino de la vida cristiana no vamos a encontrar con obstáculos. Lo importante es ¿qué hacemos con esos obstáculos? ¿Vamos a permitir que nos aplasten o vamos a usarlo para nosotros acercarnos al Señor? Porque Dios jamás nos miente. Jamás nos mintió Dios en su palabra en mi vida. Jesús me dijo: Gerardo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero ¿sabes qué? Confía, porque yo he vencido al mundo para que vos también seas un vencedor. Y es por eso que dice Pablo, ¿no? En Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Miren que dice algo maravilloso. No dice que somos vencedores, dice que somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Porque no es con mi fuerza, no es con mi intelecto, sino como esa palabra que Dios nos dio para este año. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Zacarías 4:6. La piedra número 7. La piedra número 7 nos habla de ¿qué? De la obediencia, ¿no? Allí pueden buscar después 1 Samuel 15:22, ¿no? La obediencia. Porque como dice, Dios nos busca
creo que tienen sus hojitas allí. Dios nos busca creyentes. Dios busca hijos obedientes. Hijos que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios y a actuar. La obediencia sostiene la estructura de nuestras vidas espirituales. La obediencia a Dios es la que sostiene toda la estructura de nuestras vidas espirituales. Yo trabajo en una empresa metalúrgica. Ya casi 35 años que estoy allí. Y hacemos muchas estructuras grandes. Hacemos planta de gas. Estamos trabajando ahora en este momento para Vaca Muerta, todo lo que implica toda estructura, cañería, terrible. Y son muy precisas. Nosotros hablamos allí en milímetros, no hablamos en centímetros, pero a veces usted habla en centímetros porque se le escapa un milímetro. Entonces nosotros hablamos en milímetros. Tiene que tener 1470 milímetros, clavado. Y algunos por ahí dicen, bueno, no tiene 1470, tiene 1469. Y cuando se empieza a dar esa estructura a la que necesitamos hacer, imagínense, a veces cañerías o tanques de 15 o 20 metros, esa milímetro, nada, ¿qué es un milímetro? Nada. Si usted ve en el metro es una ranita, nada, no pasa nada. Pero en el trabajo final, en todo ese trabajo final, sumando, cuando van a colocarlo, porque nos ha pasado, ¿no? Vamos a obra a colocar quizás una cañería, un tanque allí. Sobra espacio. ¿Cuánto sobra? Una barbaridad. ¿Y por qué? Empezamos a mirar. Pasa que uno, este descuidó un milímetro acá, este descuidó otro milímetro acá, ¡guau! Y se arma. Pero si bajamos los planos, estaba todo allí. Estaba todo como se tenía que hacer. ¿Cómo puede ser posible que lleguemos ahí a colocar lo que tenemos que colocar y no se puede hacer? Dios nos ha dado todas las necesitamos en su palabra. Todo lo necesario para la vida y para la piedad, dice Pedro, ya nos ha sido dado mediante su poder. Pero a veces nosotros dejamos, una coma no es nada. Pero una coma se hace mucho en el final de nuestro camino. Es por eso que la obediencia es importante. Dios no busca simplemente creyentes. Dios busca hijos obedientes. Y eso lo sabemos muy bien aquellos que somos papás, ¿no? ¿Cómo nos gusta cuando nuestros hijos son obedientes? ¿Y cómo nos ponemos cuando no nos hacen caso? Hoy mis hijos ya no están conmigo, ya están casados. Cada uno tiene su familia, gracias a Dios. Pero cuando estaban conmigo, por ahí no me obedecían. Yo lo llamo obedecían en confesionario, pero yo tenía una oficina atrás, arriba de casa, le llamaban, Pablo, vamos conmigo. Y los otros, al confesionario, Pablo, va. Siempre planteándole. Dios en su palabra, como Padre, nos marca nuestro camino. Yo como padre ponía reglas a mis hijos. Nosotros íbamos a trabajar con Graciela y dejamos en la ladera la lista de lo que tenían que hacer los tres. Cada uno de ellos. Reglas, normas. No lo hacía porque era malo. Lo hacía porque lo amaba. Y así ellos aprendieron. Dios no pone reglas en su palabra porque es malo. Dios pone reglas en su palabra porque nos ama. ¿Quién fue? Yo no fui nunca a las cataratas. ¿Quién fue a las cataratas? Ahí está. Caminaron, vi por foto. Caminaron por ahí por la garganta del diablo, no sé cómo, por ahí es algo así. ¿Cómo son ese lugar donde van? ¿Qué hay? Las pasarelas. Hay pasarelas. ¿Y qué tienen esas pasarelas? Tienen unas barandas, ¿no?
para que uno más de ahí no vaya, porque si se va, cartera, Dios pone barandas, Dios nos marca allí las pasarelas por donde debemos andar. Pero a veces miramos y después, pero Señor, ¿por qué? ¿Quién te dijo que te vayas ahí? Porque si alguien se cae en esa baranda, en esas pasarelas y se cae, lo primero que van a investigar, ¿pero cómo se cayó? No, pasa que no acerqué allí. ¿Y quién le dijo que se podía acercar allí? ¿No vio los carteles? ¿Qué no se puede hacer? Hace muchos años, con Graciela fuimos a Córdoba y andábamos caminando, nos gusta caminar, y nos subimos a un cerro por allí alto. Y a Graciela le gusta ¿cómo se llama el que tiene espina? Los cactus. Hay muchos cactus por ahí. Y andaba caminando y encontré un cactus. Había varios, pero encontré uno chiquito que le gustó. ¿No? Hacia arriba está. Y lo agarró. Y venía con su cactusito de allí, caminando y veníamos bajando, ya habíamos bajado bastante, y en eso se nos cruza un guardaparque. Buenas tardes, buenas, ¿cómo le va? Están charlando bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, muy lindo el lugar, no sé, lindo, la verdad que sí, nosotros estamos acá para cuidarlo, no dice el guardaparque. Bien. Y ya le había visto pegado el ojo a lo que la cita tenía nada más, porque venía así. Y dice, señora, y ese cactus, y la cita dice, sí, lo vi aquí por allá arriba y me lo traje. Dice, porque está muy lindo. Bueno, me hace el favor, lo devuelve o no lo sacó, porque no se puede, no veo los carteles por ahí que no se puede tocar las cosas de acá. La se quería morir, nos queríamos morir todos, claro. Bueno, perdón, qué sé yo. Y tuvimos que volver, más o menos, tampoco fuimos, la verdad, no subimos hasta donde lo encontramos. Fuimos, vamos a dejar acá. Y a veces Dios nos da pautas. Es por eso otra de las piedras importantes, la obediencia. La obediencia. Dios quiere no solamente creyentes, Dios quiere hijos obedientes. La siguiente piedra, la piedra de la santidad. Primera Pedro 1:16, ¿no? Y por ahí también dice, creo que en 17 dice, sin la santidad, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. La piedra de la santidad, apartarnos de lo que contamina al altar. El Espíritu Santo necesita un lugar limpio para estar. Por ese lugar limpio es acá. Nuestro corazón, nuestro interior. La otra piedra es la santidad. Sé santo, dice el Señor, ¿por qué? Porque yo soy santo. Porque sin la santidad no me van a poder ver. ¿Y cómo podemos ser santos? ¿Qué significa ser santo? A veces muchos creen que ser santo es ser allí, ¿no? Tener cara de tetera, serio, santo. Tener un portero de la iglesia, tenía una iglesia, cuando era chico, la iglesia pentecostal, donde me crié, y había un portero, y el portero parecía que a propósito, ¿sabes que ponían un portero? Era un portero que tenía cara. Parecía que estar en portería tenía que ser feo. Terror le teníamos al portero. Porque por ahí estábamos, tenía 13 años, 14 años quizás, y por ahí, bueno, no chico. Y después, en un momento de oración, estábamos hablando con otros y venía atrás y nos hacía así. Ahora acá, ¿no? Ahora, veníamos al hermano portero y decía, parecía que tenía que ser santo. Que hay que cambiar un portero y ponían a alguien así con cara de tetera, le decía yo, ¿no? Para su ser. Pero la santidad no implica la seriedad. La santidad implica la actitud de nuestro corazón, de separarnos del mal, teniendo presente que sin santidad no vamos a poder ver a Dios. La siguiente piedra,
la piedra de la congregación, dice aquí, ¿no? Hebreos 10:25, todos conocemos lo que aquí dice, ¿no? Que debemos congregarnos. No podemos mantener el fuego estando aislados. El fuego del Espíritu Santo, el fuego del altar de Dios, no podemos mantenerlo si estamos aislados. Es la importancia de la iglesia, de la comunidad de fe, de estar juntas, de congregarse. Porque ¿saben qué? El congregarnos, como dice el salmista, es allí Dios envía bendición y ¿qué? Y vida eterna. ¿Cuándo? Cuando están los hermanos juntos y en armonía. Es el lugar donde Dios podemos acercarnos a Dios en forma, como familia, en oración, recibimos palabra de Dios como familia y alabamos a Dios como familia. La importancia de congregación. Los carbones juntos arden mejor. La iglesia nos fortalece. Porque cuando estamos juntos, está esa palabra que nos animamos, la importancia de animarnos los unos a los otros. Porque si estamos aislados y pasamos circunstancias, nadie, ¿quién nos va a animar? Y a veces pareciera que uno es cargoso, ¿no? Pero si uno está decaído, dale que podés, dale. No, dale que podés, vamos juntos, te acompaño, te ayudo. Dale. La importancia de la comunión de los unos con los otros. De estar juntos. Los que son asadores saben muy bien esto del carbón separado. Se apaga más fácil que cuando están todos juntos. Y los carbones todos juntos se hacen muy buen asado. Un muy buen fogón. Da calor. Da luz. Arde. La siguiente piedra. La piedra del servicio, la importancia de servirnos los unos a los otros. Ese fuego interno que hay en nuestro interior se mantiene y se enfoca hacia afuera. Ese fuego del Espíritu Santo que está en nuestro interior, ¿no? ¿Nos lleva a qué? A servir. ¿Por qué? Porque Jesús sirvió. Él sirvió. ¿Por qué hacemos lo que hacemos muchas veces? Alguien me dijo una vuelta que él quería servir al Señor. Quería prepararse y me dice, quiero estudiar para ser pastor, para prepararme a servir. Y así estar en la iglesia, que me paguen un sueldo y pueda servir bien al Señor, no preocuparme de un trabajo material. Y entonces yo le dije, primero y principal, para pastor no se estudia. Puedes estudiar teología, puedes estudiar un montón de cosas. Porque el pastorado es un llamado de parte de Dios. Es bueno estudiar, sí, estudiar. Hay que estudiar teología, todo eso, porque eso nos prepara. Porque ¿saben qué? De 100 personas que van a un seminario a estudiar, se calcula que solamente 8, ni siquiera 10, 8 llegan a ser pastores. Porque el pastorado no se estudia, es un llamado de parte de Dios. Y aparte, ese servicio que le damos a Dios lo tenemos que dar desinteresadamente, mi querido hermano, con el que yo estaba hablando, ¿no? No, yo quiero ser desinteresado, no, pero vos querés que te paguen un sueldo. Sí, para poder dedicarme a full. Y si Dios te llama, ojalá Dios te dé. Pero si Dios no te da, ¿qué no vas a hacer bien? Podré ser pastor. Por entonces no puedo ser pastor. Y yo ahí donde, ¿y yo qué soy? Soy pastor. Sin embargo, tengo mi trabajo. Sirvo. Lo importante es el compromiso. Porque si entonces le decía, ya tu enfoque para ser pastor es malo. Que yo sepa que me paguen para poder servir. Vivir del ministerio.
sabe cuántos viven del ministerio? ¿Cuántos viven del ministerio? Y Dios nos llama a vivir para el ministerio, a servirle. Si Dios en su misericordia y en su mano nos da algo, gracias Señor. Por si no, tenemos que seguir sirviendo. Es más, a mi Dios, yo siempre digo, Dios es un buen patrón. Porque puedo servir a Dios, Dios me da un trabajo donde puedo servirle, donde puedo predicar, donde puedo hablar a la gente, hablar a hermanos que se están decaídos, desganados, que muchas veces uno encuentra en el trabajo. Y a su vez, me da la posibilidad de cobrar un sueldo. Dios es el que nos sostiene. El servicio. Servimos por amor al cuerpo de Cristo. Servimos porque amamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nuestro servicio debe ser por amor. Y a veces, muchas veces, sacrificado. La siguiente piedra, hay una palabrita aquí que quizás no conocen lo que es mayordomía. Es una palabra vieja que se usaba antiguamente en la iglesia bautista. Cuando la puse después me acordé, pero bueno, ya la hice. Mayordomía era el ministerio de mayordomía, donde se manejaba todas las finanzas, ¿no? Donde nos hablaba de la mayordomía personal, la mayordomía de la familia, la mayordomía de la iglesia, ¿no? Entonces, la siguiente piedra es la mayordomía, o sea, la administración. ¿Cómo administramos los recursos que Dios nos da? Administrar con fidelidad los recursos, talentos, el tiempo que Dios nos confía. Cada día Dios te confía a vos y me confía a mí 24 horas. 24 horas que son irrepetibles. Nos da a nosotros y nos va a pedir cuenta de esas 24 horas. ¿Qué hicimos en esas 24 horas? ¿Cómo administramos el tiempo? ¿En qué lo gastamos? Dios nos ha dado, ¿no? Todos lo necesario. Tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, las otras 8 horas para pasar allí, ¿no? Entre hacer algunas cosas en casa, otra cosa. Pero en esas 24 horas, Dios nos llama a ser mayordomos de los talentos. Ese talento que tenés, ¿cómo lo estás usando? Ese don que tenés, ¿cómo lo estás usando? Esa es otra piedra fundamental en el altar de Dios, la mayordomía. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? Sí, pero no tengo tiempo para nada. ¿Cómo que no tenés tiempo para nada? Le dije el otro día al muchacho. ¿Cómo que no tenés tiempo para nada? Compañero de trabajo, jovencito él. No tengo tiempo. ¿Cuántas necesito? Más o menos necesitaría 35 horas, 40 horas. No sé, si Dios te dio 24 es porque es lo que necesitas. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué haces cuando te salís de trabajar? Cuando salgo a trabajar, me voy a jugar los jueguitos, tengo ahí un entretenimiento, paso, y a veces se me pasa la hora, cuando me cuenta son las 10. Y yo no tengo tiempo de agarrar la Biblia porque tengo que comer. ¿Y cómo ya son las 11? Y a eso ya me voy a dormir. Al otro día me tengo que levantar temprano para ver al gato. Entonces, no es que no tenés tiempo, es que no estás usando el tiempo como debes usarlo. Dios nos va a llamar a que demos cuenta de lo que Dios nos dio. Somos mayordomos del tiempo. Somos mayordomos de este cuerpo. Tu cuerpo, Dios te lo ha dado para que lo administres bien. Es por eso que debemos cuidarlo, protegerlo.
eso que por ahí el proverbio dice, guarda tu corazón. Cuidarlo. Resguardarlo. Dios nos va a llamar a ver qué hicimos con nuestro tiempo, cómo administramos los dones, los talentos. Y la última piedra, el testimonio. El testimonio. Dice la palabra de Dios que somos ¿qué? En esta tierra. Somos luz. Somos luz. Isaac, como dijo Gabriela, somos luz en esta tierra. En una tierra donde el pecado abunda, en una tierra donde el pecado está haciendo estrago, donde la oscuridad del pecado está destruyendo familias, hogares. Dios nos dice en su palabra que nosotros somos luz. ¿Qué están viendo tus compañeros de trabajo allí donde hay oscuridad? Tuve la oportunidad de ser casi 12 años delegado gremial. 12 años. Y en el trasfondo gremiales hay de todo, como en todo lado. Lo importante es, y yo, bueno, llegó un momento y dije, no puedo seguir con esto. Renuncié, querían que siga, pero no quise seguir más. Pero somos luz. Y muchos vieron que pasé delegado y como una campaña política para ganar, así. Yo tenía mis contrarios como delegados, aquellos que querían ser delegados, y me desproticaban mal. ¿Y saben qué? No hace mucho, hace poco, uno de esos, cuando yo renuncié, ya no quise seguir más, asumieron. Y un día se me acercó uno de ellos y me dijo, claro, te quiero decir una cosa. Me di cuenta que hablé de más de vos. Me di cuenta cómo te mantuviste con tus creencias a pesar del lugar donde estabas. Porque ahora que yo estoy allí, me doy cuenta cómo eres. Y te pido perdón. Un opositor, gremial, también opositor gremial. Qué bueno. Nuestro testimonio, Dios nos llama a ser luz. Pero el diablo siempre nos tienta, ¿no? A dar un pasito, total todo lo vacío. Esta semana me chocaron, la parte de atrás del auto, me chocó un acoplado, dobló allí, al doblar me tocó la parte de atrás del auto, me volvió un poco la parte trasera, me rompió el farol. Y el camionero ni se enteró, porque era un camión inmenso. Dobló y se le fue la cola y me tocó el mío. Pero bueno. Y llegué a mi trabajo y ¡wow! Porque era la mañana temprano, cuando estaba yendo a mi trabajo. Y vinieron aquellos con muy buenos ojos. Yo se lo agradecí, porque muy buenas intenciones, muy buenos amigos, muy buenos compañeros de trabajo, inclusive de parte de la empresa. Y dice, no hay problema. Pasa lo que te chocó la grúa de la empresa y bueno, el seguro lo va a pagar. Después viene otro compañero de trabajo, mira, ¿cuánto te sale tanto? Pero mira, vamos a hacer una cosa. Decirle que te choqué yo. Hacemos los papeles, total. Acá lo hacemos siempre, todos lo hacemos acá. Y es verdad, a veces tienen algún siniestro así, lo pasan por seguro entre ellos, seguro de la empresa patronal, y zafa. Y yo digo, wow, y los ojitos me brincaron, porque es bastante lo que me sale el arreglo. Y después dije, ay. Y después dije, no, pará, ¿de parte de quién viene esto? ¿De parte de quién viene? ¿De parte de Dios? No. Yo tengo que ser luz. Dios nos llama a ser luz con nuestros testimonios. Debemos ser luz en el lugar donde estamos, allí en la oscuridad. ¿Qué está viendo la gente en nuestras vidas? 12 piedras fundamentales que hemos visto acá para construir el altar. Cuando el altar restaurado, cuando el altar ya está restaurado,
Miren lo que dice ahí Reyes. Dice 37, capítulo 18, versículo 37 al 39. Dice que Elías desconstruyó, puso esas piedras, desconstruyó ese altar, y se acuerda que bueno, hizo poner la leña, hizo poner sacrificio, hizo tirar agua, un montón de cosas allí, para que sea bien difícil el tema. Y después dice, el 37, entonces dice que Elías dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, es el Dios, y que tú te vuelves a ti, al corazón de ellos. Y dice el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la sala. ¡Wow! Cuando el altar tuvo construido, tuvo restaurado, el día no se fue allí, zapateó y gritó y dijo, Señor, acá está tu altar, restaurado. Respóndeme, Señor. ¿Y qué hizo Dios? ¡Pah! Envió el fuego a tal magnitud que aún las piedras se consumieron. ¿No? Cuando arreglamos el altar de Dios, ¿Dios qué hace? Dios responde a nuestras oraciones. Así como sucedió con Elías, cuando el altar es restaurado, Dios responde a nuestras oraciones. Porque cuando restauramos el altar, no vamos a pedir lo que yo quiero. Porque en el altar no podíamos poner lo que ellos querían. Tenían que poner lo que Dios decía, ¿sí o no? Tenía que ser un animalito de tal forma, de tal especie, así, o sea, había que poner lo que Dios quería. Entonces, cuando el altar está restaurado, oramos a Dios, ya no vamos a pedir lo que yo quiero. Vamos a pedir lo que Dios quiere. Cuando restauramos el altar, Dios transforma. Dios transforma nuestras vidas. ¿Cómo transformó ese altar? Lo hizo ceniza. Dios transforma. Cuando cuando restauramos el altar, Dios trae avivamiento. Avivamiento real. No avivamiento emocional. Un avivamiento real del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ese avivamiento real va más allá de las emociones. Ese avivamiento real nos lleva a elevar sacrificio de alabanza en medio de las circunstancias. Ese avivamiento real nos lleva a olvidar y a perdonar a aquellos que nos hirieron. Porque sí, muchas veces corazones heridos impiden vivir la vida y el poder de Dios que tiene para ellos. ¿Y cómo debemos hacer? Perdonando. Y eso es avivamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, el problema no era la falta de fuego. El problema no era que no había fuego. El Dios estaba dispuesto a enviar el fuego. El problema era que no había altar. El problema muchas veces en la vida de muchos cristianos no es que el fuego de Dios nos descienda. Dios está más deseoso de enviar el fuego y que arda el fuego en nuestros corazones, muchas veces más que nosotros mismos. El problema no era el fuego, el problema era la falta del altar. Es por eso que Dios nos llama y nos llama a edificar el altar. Yo te digo, evalúa cómo está tu altar. Y hay algunas preguntas aquí. Evalúa cómo está tu altar. ¿Falta la piedra de la oración? Pero yo hago esto, yo hago aquello. ¿Pero qué tal con la oración? ¿Qué tiempo le dedicas para hablar con Dios? Ojo, la oración no es un rito,
algo religioso. La oración es una conversación con Dios. La oración no es decir, no, pues yo oro la comida y digo, Señor, bendice tu alimento en el nombre de Jesús, amén. No. La oración es una conversación con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a conversar con Dios? A hablarle a Dios de nuestras circunstancias. Pero también, y como dije recién, es una conversación. Es escuchar a Dios lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque muchas veces nuestra conversación con Dios es como que aquel que levanta el teléfono, cuando agarra el celular, como se dice, agarra el celular, habla allí con alguien y le dice, hola, ¿cómo estás? Leo, ¿cómo estás? Bien, sí, mira, te cuento mi problema, me falta esto y aquello, estoy mal, pero bueno, te quería contar. ¡Pum! Y Leo queda aquí, no me he equivocado. ¿Y yo? Y a veces con Dios hacemos lo mismo. Señor, me falta esto, me falta aquello, Señor, pongo todo delante en el nombre de Jesús. Amén, y levantarme la mano. Y Dios no queda ahí. Pero yo quería hablarte. ¿Y yo? ¿Qué tal tu vida de oración? La piedra de la santidad. ¿Te estás separando? ¿Estás separado para Dios? ¿Te estás santificando, reconociendo que sin santidad es imposible ver a Dios? La piedra de la congregación está floja. Para que en el altar el fuego caiga, tenía que estar todo bien. Todas las piedras. Ustedes tienen en sus hojitas allí una oración que te invito a que podamos hacerla hoy todos juntos. Si bien es una oración escrita, no puedes ponerlo en las palabras tuyas. Por eso te digo, familia, todo el tiempo, te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Levanta tu mano al cielo y oremos juntos. Y decirle al Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad de ti. Perdóname. Perdóname, Señor, por el día que he descuidado, por la rutina y por dejar que el altar de mi corazón caiga en ruina. Pero hoy, Señor, sí, hoy, 2 de agosto, por el poder de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, decido reedificar. Vuelva a colocar la piedra de la fe. Sí, Señor, de la fe, sin la cual es imposible agradarte. La piedra de la oración, donde tener esa comunión contigo, Señor. Esa charla diaria, esos momentos y de la obediencia y de la santidad. Aquí estoy, Señor. Me presento delante de ti como una ofrenda limpia. Ahora, Dios mío, te pido que descienda tu fuego. Enciende mi vida una vez más. Quema toda apatía, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Consume todo pecado. Haz que mi corazón arda de amor por ti todos los días de mi vida. Sí, Señor. Que ese fuego de tu Espíritu Santo arda en mi corazón, Señor, día tras día. Que la oración y tu palabra sean combustibles, Señor, para que ese fuego arda cada día más y más. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu tiempo y conversar con Dios así.
pido que tomes un tiempo de reflexión y piense cómo está tu altar. ¿Cuál es la piedra que estás encontrando que está caída? ¿Cuál es o cuáles son? Recuerda que el problema no es el fuego. Dios está deseoso de enviar el fuego de su Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, en tu familia. El problema es el altar. Permite que el Espíritu Santo de Dios traiga a tu vida, a tu corazón, y te revele, te muestre cuál es la piedra que está faltando. ¿Cuál es esa piedra que quizás la has hecho a un costado? Yo te desafío y te animo. Agarra esa piedra, sean una, sean dos, sean 6. Establece en tu corazón, en el altar de tu corazón. Reedifica ese altar y el fuego de Dios va a arder. Sí, el fuego de Dios va a arder. Dios